Muy buen día amigos, mi nombre es Maribel y en esta oportunidad he preparado este video acerca de algunos conceptos básicos o fundamentos de la contabilidad, ¿no? En realidad la contabilidad básica está dirigido principalmente a los estudiantes que quieran ampliar sus conocimientos o aquellas personas que están pensando estudiar la carrera o carreras afines, ¿no? Incluso para aquellos negociantes o empresarios que quieren tener algunos conocimientos con respecto a cómo se está llevando su contabilidad. ¿Ok? Entonces comenzamos. Si bien es cierto, para entender la contabilidad es necesario conocer un poco sobre su concepto o conceptos fundamentales, ¿no? En principio, ¿qué es la contabilidad? Nos dice que es una ciencia que a través del análisis y de la interpretación ¿de qué? De todos los registros contables, nos va a permitir conocer la verdadera situación económica y financiera de la empresa, ¿no? ¿Con qué objetivo? Para que la empresa o los encargados, en este caso sería un gerente o un administrador, pues pueda tomar decisiones para la mejoría de la empresa, ¿sí? Además, de acuerdo al Instituto Latinoamericano de Contaduría, nos dice que la contabilidad es el arte de tres funciones principales. El arte de registrar, de clasificar y de resumir todas aquellas transacciones u operaciones de carácter financiero que la empresa va a realizar diariamente, ¿no? Lo más común, llámese compra, venta en una empresa comercial. ¿Ok? Entonces seguimos. ¿Cuál será el objetivo de la contabilidad? Su objetivo principal es la de informar a los que dirigen la empresa, como les decía, un gerente, un administrador, un dueño de la empresa, ¿sobre qué? Sobre el activo, sobre el pasivo y sobre el capital, ¿no? Cada uno de estos obviamente tiene un concepto, además tiene clasificaciones que es recomendable hacerlo en otro video para explicarlo de una mejor manera. Pero en sí, como dije, informar a los que dirigen la empresa sobre el activo, pasivo y capital, así como la información y el análisis que se hace, ¿no? El análisis pertinentes. Además, para poder llegar a este objetivo o para poder cumplir de manera adecuada, necesitamos conocer estas cuatro funciones o necesitamos aplicar en todo caso. Tenemos que registrar, tenemos que analizar, clasificar y finalmente resumir las transacciones que diariamente realiza una empresa. ¿Okay? ¿Cuál será la importancia? Nos dice, la contabilidad ayuda a una eficiente organización de la empresa. ¿Es correcto? ¿Por qué? Porque de acuerdo al resultado que haya obtenido la empresa, pues si fuera negativo, ¿no? Habrá una toma de decisiones por parte de los encargados. Si fuera positivo, bueno, entonces tendríamos que mejorar aún más, ¿no? De lo que ya está. El segundo, permite conocer cuál es la situación económica y financiera que estará además resumida en los estados financieros. Sabemos que todas las empresas tienen necesidad de poder llevar un control de sus empresas o de sus negocios, ¿no? Para así poder tener un mayor aprovechamiento, ¿no? Obviamente, más ganancias, más rentabilidad o utilidad, que es lo ideal a donde quiere llegar a una empresa. ¿Ok? La contabilidad se basa o se rige por principios. Estos se llaman principios de contabilidad generalmente aceptados. En sus siglas PCGA, ¿no? Estos principios son guías, llámese criterios, reglas o pasos que tenemos que seguir para llevar la contabilidad. Como lo vuelvo a repetir, es la base, ¿no? Y además son usados para efectuar, nos dice, el registro de los hechos contables, para valorar activos y para determinar resultados. Estos principios son súper importantes y los vamos a explicar uno por uno. En este caso yo he considerado 10 principios.
¿ok? 10 principios. Aún hay más, pero yo considero estos 10 que están aquí súper importantes y principales. Es por eso que les voy a explicar cada uno brevemente, ¿ok? Primero está el principio del devengo o el devengado, ¿no? Este principio es muy importante que, bueno, el 1 y el 2 en sí, que pienso que amerita explicarlo en videos separados, ¿no? Que probablemente lo hagamos. Esta partida doble, esta empresa en marcha, entidad, evaluación al costo. Este principio también es súper importante. Está la realización, la uniformidad, moneda común denominador, principio de prudencia y principio de continuidad. Entonces, vamos a empezar con el número 1. Principio del devengo. Nos dice, se contabiliza en el momento del hecho. ¿Cierto, no? Cuando la empresa va a efectuar una transacción, la transacción me refiero lo más común, compra y venta en una empresa comercial, entonces nos dice que se tiene que reconocer, es decir, que se tiene que contabilizar en los libros en donde se tenga que registrar, ¿no es cierto? Muy a pesar, muy a pesar de que no se haya cancelado o no se haya pagado, ¿ok? Muy a pesar. Es decir, se realiza una compra, la compra se tiene que contabilizar muy independientemente de que se cancele o se pague, ¿ok? Este ejemplo es lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, una venta que se realiza en el periodo 2018 tiene que ser registrado, tiene que ser contabilizado en el periodo en el cual se realizó la transacción, ¿no? Y puede ser pagado en el periodo 2019, es cierto. Sí puede darse el caso. A esto se refiere el principio del devengado, ¿ok? Sigamos. Principio número 2. Partida doble. La partida doble es otro de los principios súper importantes y en este punto es necesario mencionar a Luca Pacioli, quien es considerado pues el padre de la contabilidad. Tomen en cuenta que este principio yo lo considero la base de la contabilidad, es una dinámica que tenemos que aprenderlo, no es complicado, con algunos ejemplos, con algunos conceptos se puede llegar a comprender muy bien. Entonces, como les decía, el señor Luca Pacioli fue el primero en explicar este principio, en explicar y en aplicarlo. No fue el creador, pero sí fue el primero en explicar y fue súper importante. ¿Okay? Esta partida doble se conceptualiza en una frase súper conocida. Nos dice, no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. Si aún no lo entendemos, pues a medida de que vayamos explicando y vayamos poniendo ejemplos, lo van a entender, no es complicado. ¿Está bien? Entonces, sigamos. ¿Cuál es el objetivo de esta partida doble o de este principio? Nos dice que su objetivo es que siempre exista un equilibrio. ¿Pero un equilibrio de qué? Un equilibrio en los informes que lleguemos a presentar como contadores o un equilibrio en los estados financieros, ¿no? Y además de eso, debe existir una dualidad, nos dice. ¿A qué se refiere con dualidad? Pues es decir que cada operación que se registra, o bueno, se tiene que registrar dos veces, una en el debe y una en el haber. Y estos términos de debe y haber lo vamos a comprender en esta cuenta T, debe por un lado y haber por el otro, ¿no? Podemos llamar deudor, acreedor, cargo, abono, débito, crédito, ¿ok? Entonces, lo vuelvo a repetir, ¿no? Cada operación, a operación nos referimos, por ejemplo, a una compra que realiza la empresa, entonces tiene que registrarse dos veces, una en el debe y una en el haber. Para comprender mejor, debemos tener en cuenta este cuadrito de amarillo, que es muy importante. Nos dice cuándo se debe registrar o cuándo se debe anotar en el debe y cuándo se debe registrar en el haber, ¿no? Entonces,
Para comprenderlo mejor vamos a poner un ejemplo. Este es el mismo cuadro a tener en cuenta, muy importante. Ejemplo, una empresa X, ¿no?, compra mercadería por 12.000 soles, nos dice. Entonces, analicemos. Si la empresa compra mercadería, ¿qué estaría ingresando para la empresa? Pues la misma mercadería, ¿no? Y la mercadería se considera un activo, ¿no? Tengamos en cuenta, en palabras sencillas, que el activo es todo lo que tiene la empresa, ¿ok? Entonces, si está ingresando mercadería que es considerada como un activo, estaría incrementando o aumentando, ¿verdad? Entonces ubicamos, aquí en el debe dice, se nota aumentos del activo. Entonces se debe notar en el debe. Y identificamos en la cuenta T, aquí está el debe, el haber, la primera cuenta que sería mercadería. Y nos dice, se anota aumentos del activo, porque en este caso de compra está aumentando nuestro activo o está aumentando nuestra mercadería. Entonces se debe anotar en el debe, por el monto de 12.000. ¿Ok? Sigamos con el análisis. Como la empresa está comprando, tiene que haber un pago o una cancelación al proveedor, ¿no? O a la otra empresa al cual nosotros estamos comprando. Entonces, ¿qué estaría saliendo de la empresa? Dinero o efectivo, ¿verdad? Entonces, el efectivo también es considerado un activo. Recuerden que el activo, en palabras sencillas, es todo lo que tiene la empresa. Entonces, estaría saliendo dinero de nuestra empresa. Por tanto, es una disminución de nuestro activo o disminución de nuestro efectivo. ¿Ok? Ahí tenemos ubicada la otra cuenta identificada. Entonces buscamos aquí disminución del activo y está en el haber. Entonces registramos en el haber. Y es así como se cumple esta dinámica de la partida doble y el concepto que les había dicho, ¿no? Cada operación se registra dos veces, una en el debe y otra en el haber, de acuerdo a la operación que se nos presente. ¿Ok? Esto es un ejemplo sencillo para que podamos comprenderlo. Sigamos al siguiente punto. Punto número 3, empresa en marcha. Este principio nos dice que la empresa tiene que estar en funcionamiento y además que sus actividades no tienen que ser interrumpidas, ¿no? Eso implica la permanencia de la empresa en el mercado, ¿no? Obviamente no se puede llevar una contabilidad de una empresa que no funciona porque no va a tener ninguna transacción, entonces no vamos a tener nada que registrar, ¿verdad? Entonces este punto este principio es sencillo de entender. Número 4. Principio de identidad. Principio de identidad nos dice que la empresa tiene que tener independencia económica y financiera, ¿no? Este principio trata sobre considerar la personificación de la empresa, o sea, considerar una persona a la empresa. Es decir, que la empresa, como dice acá, tenga independencia económica y financiera, ¿no? De los accionistas, de los deudores. Un ejemplo para que lo entendamos, nos dice el señor Luis forma una empresa con 100.000 soles. Legalmente, esta persona sería dueño, ¿no? Sería el dueño. Pero contablemente, la empresa tendría un patrimonio de esos 100.000 soles, ¿no? Y esos 100.000 soles han sido aportados por accionistas, en este caso Sandra y Esteban, por lo cual la empresa estaría debiendo a los señores Sandra y Esteban. Es así que vemos que la empresa tiene una personificación, es independiente económica y financieramente. ¿Ok? Sigamos. Punto número 5, evaluación al costo. Este también es un principio muy importante. Nos dice, los activos se registran al precio que se pagó por adquirirlos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo para poder entenderlo súper bien. Nos dice, la empresa X adquiere una maquinaria que va a ser importada en este caso.
para fabricar chompas, ¿ya? Esta empresa fabrica chompas y compra esta maquinaria a un costo de 15.000. La maquinaria le costó 15.000 a la empresa, ¿ok? Pero como es importada, no va a gastar solamente en la maquinaria, ¿no? O estos 15.000, sino va a gastar, por ejemplo, el transporte en el otro país, que le vamos a llamar flete y un seguro aparte, le vamos a poner un monto de 2.000 soles, ¿no? Y cuando esté en aduanas, pues también va a ser gastos aduaneros por 3.000 soles, en este caso. Ahora, de aduanas para que llegue hasta la empresa o hasta la planta, pues no va a ser gratis tampoco, vamos a ponerle un monto de 1.500 en transporte, ¿no? Es así que sumados estos montos con lo que me costó la maquinaria, pues me sale 21.500, que sería la evaluación de la maquinaria. A eso se refiere evaluación al costo. Es decir, que tenemos que tener en cuenta todos estos importes, hasta que la maquinaria llegue a la empresa. ¿Listo? Es sencillo también de entender. Un ejemplo mucho más sencillo que recuerdo que lo hacía un docente. Miren, ejemplo. Por decir, queremos darle un presente a una persona, chico o chica, y compramos un peluche que nos costó 50 soles, ¿ok? Pero nos parece muy caro y le pedimos un descuento de 2 soles. Nos da el descuento, entonces el peluche me cuesta 48 soles. ¿Listo? Pero yo no voy a llevar el peluche así nomás, ¿verdad? Entonces tengo que comprarle una bolsa de regalo, un papel de regalo, etcétera, lo cual le vamos a llamar embalaje. ¿Qué me va a costar 3 soles? Yo le voy a poner una dedicatoria adicional, una tarjetita, que me va a costar 2 soles. Además, no voy a llevar pues caminando, ¿no? Voy a agarrar un transporte público, un taxi, etcétera, y me va a costar 5 soles, ¿no? Me gustó mucho el servicio que se realizó, entonces yo le voy a dar una comisión de 2 soles. ¿Cuánto me valdría el peluche? 60 soles, ¿no? Es decir, que hasta llegar al punto final tenemos que considerar todos los importes o todo lo que se ha gastado con respecto al peluche. De eso se trata la evaluación al costo. ¿Listo? Un ejemplo súper sencillo. Pasamos al punto número 6. Principio de realización. Nos dice, los resultados económicos solo deben computarse si se han realizado. Es decir, para obtener un resultado tiene que haber operaciones de compra y venta realizados con otras empresas o con otros entes. Muy cierto, porque si no tenemos estas operaciones que nos van a dar rentabilidad, pues ¿qué resultado vamos a tener si no estamos haciendo nada? Tiene que existir el principio de realización, ¿no? No podemos obtener utilidad sin antes realizar alguna operación. Ese es el principio de realización. ¿Listo? Principio de uniformidad. Nos dice, adoptar un método que debe permanecer en el periodo. Si la empresa adopta un método de contabilidad, entonces se debe permanecer por lo menos en el periodo, ¿no? No podemos estar cambiando porque los resultados no van a ser comparables, ¿no? O sea, no nos va a servir. Un ejemplo, con la depreciación, ¿no? No se puede depreciar una máquina al 20% y luego al 25% sin algún motivo significativo, ¿no? No estable. Tiene que existir el principio de uniformidad, ¿no? Aplicar un método de un periodo a otro. ¿Listo? Continuamos. Se pasó. Principio número 8. Moneda común denominador. Este principio nos dice, ¿no? Los hechos económicos se registran en una sola moneda. Sí, además nos dice que se registra todo aquello que puede ser expresado en términos monetarios, ¿no? Un ejemplo sencillo. Las empresas peruanas registran sus actividades operacionales en soles. Otros registrarán en pesos, otros en dólares y así, ¿no? Como se rija. Recuerda la suscripción. Circunscripción, ¿listo?
Principio número 9, prudencia. Nos dice medir prudentemente un hecho económico, ¿no? Si bien es cierto, los ingresos, los gastos no se deben sobreestimar ni tampoco subestimar. ¿A qué me refiero? De que no se deben sobrevaluar, es decir, que al cotizar una maquinaria, por ejemplo, que vendría a ser un activo, por encima del valor real o por encima del valor con el cual está en el mercado, no es estable, no es un valor real, ¿no? Ni tampoco se debe subvaluar, es decir, cotizar o vender o registrar por debajo del valor real o inferior del valor del mercado, ¿no? Tenemos que ser prudentes y elegir la mejor opción. Pongamos un ejemplo para entenderlo. La empresa X nos dice adquiere en octubre 2018 una maquinaria a un valor de 20.000 soles. Y al 31 de diciembre de ese mismo año, el valor del mercado es de 15.000 soles. Es decir, habría una diferencia de 5.000, ¿verdad? Pero en los estados financieros se tiene que tomar el menor valor del activo, el menor valor de la maquinaria, es decir, los 15.000, ¿no? A eso se refiere el principio de prudencia. ¿Listo? Principio número 10 y el último principio. Nos habla de la continuidad. Nos dice, los hechos económicos deben ser contabilizados o las actividades, ¿no?, que suceden en una empresa deben ser contabilizados normalmente. Es decir, les explico con un ejemplo. Nos dice, la empresa se liquida en 6 meses, ¿no? O sea, un empresario decide liquidar su empresa en 6 meses. Sin embargo, hasta la fecha de su terminación, toda la contabilidad, todas las operaciones se tienen que registrar con toda normalidad, ¿no? No por el hecho de que se va a liquidar en un periodo, pues se va a omitir algunos registros, se va a omitir algunos datos, no. Todo se tiene que registrar con la normalidad en los libros correspondientes, con los datos correspondientes, ¿no? A esto se llama el principio de continuidad. Bueno, ya hemos terminado con este video. Y para la próxima, pues voy a realizar un video acerca de alguno de estos temas. Si tienen preferencias, me lo hacen saber. Activo, pasivo, patrimonio, o si no, libros contables, el proceso de la contabilidad, principio de vengado, principio de partida doble, o si tienen alguna sugerencia, me lo hacen saber. Listo. Y pues si es que les gustó el contenido, suscríbanse, denle like al video y conmigo será hasta la próxima.